Y para analizar el contexto político europeo, estamos aquí en los estudios de UCI Noticias con el analista internacionalista Francesco Tucci para que nos pueda un poco ilustrar este mapa político de Europa. Señor Tucci, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Gana, luego de muchos años, el socialismo vuelve al poder en España, derrocando de esa forma al Partido Popular. Sin embargo, esto para muchos tiñe de rojo el manejo político de España. ¿Es tanto así el extremo como que se lo pinta? El tema es que estas elecciones han sido muy polarizadas, sobre todo por la presencia nacional de otro partido político, Vox, de la ultraderecha. Entonces, la campaña electoral se ha desarrollado como un todos contra todos. Y el PSOE, el Partido Socialista, gracias a una campaña de voto útil, ha drenado prácticamente la mayoría relativa de los votos en el Congreso de Diputados. Sin embargo, 123 escaños no son suficientes. Para la mayoría absoluta que ellos esperaban. La mayoría absoluta es de 176 escaños, porque el Congreso de Diputados está conformado por 350. Claro, entonces, se considera que tiene por los 160 y tantos uniéndose con Unidos Podemos para que puedan tener esa mayoría, aunque no absoluta. Correcto, eso es el problema verdadero, porque el voto que recibió Unidas Podemos ha sido inferior a lo del 2016. Perdió Unidas Podemos como 1,5 millones de votos, y por eso el tercer partido del país es Ciudadanos, que es de centro derecha. Entonces, hemos tenido una fragmentación del panorama político. ¿Hay una atomización de partidos políticos en España que terminó afectando al Partido Popular en el gobierno durante muchos periodos? Bueno, más que atomización, yo diría, se han presentado otros partidos y se ha fragmentado. Todavía no se ha atomizado. Sin embargo, la campaña de Casado, y el líder del PP, del Partido Popular, ha sido muy conservadora. Entonces, en presencia de otros partidos de derecha, como Ciudadanos o Vox, su campaña electoral no ha sido contundente. Sin embargo, Casado, durante su alocución, y dirigentes del Partido Popular mencionaban el día de ayer que la culpa la tiene Vox, porque claro, es básicamente una que termina marcando la fragmentación de la derecha, y además que Pablo Casado termina tirando su campaña política para la derecha y no para el centro que sus militantes querían. Correcto. Hemos tenido esta polarización. Y yo creo que efectivamente Vox ha logrado su objetivo principal, que era la participación en el Parlamento Nacional. 24 escaños. ¿Ganó el socialismo? Le puedes un parafraseo que pueda mencionar en estos momentos. ¿Ganó el socialismo o perdió la derecha fragmentada? Bueno, yo diría que el socialismo no es que ganó, lamentablemente. En el sentido que un partido como el PSOE, que tenía una capacidad electoral muy fuerte, que ha sido afectada en las elecciones anteriores, porque tenía solo 85 escaños, todavía no tuvo la capacidad de lograr aglutinar al electorado moderado de izquierda. Y por eso, si vamos a ver, no obtuvo la mayoría absoluta. Entonces se podría deducir que el triunfo del PSOE, del socialismo en España, es consecuencia de la fragmentación de la derecha. Fragmentación de la derecha y polarización de la campaña electoral, que eso ha sido fundamental. Y miren, antes del voto había un número de indecisos muy alto, y se trataba sobre todo de mujeres. Entonces la campaña de PSOE relacionada al voto útil, es decir, no voten a otros partidos de centro izquierda, voten a nosotros, ha sido efectivo. Claro, pero tienes a una Europa básicamente marcada por corrientes conservadoras. Tienes claro a Merkel, tienes a Macron, tienes a otros gobiernos, tienes a Italia, tienes a Hungría, tienes a Polonia, que están marcados dentro de la derecha y dentro de los ultra, incluso algunos gobiernos de Europa. Pero tienes una España que termina saliéndose de ese grupo, de ese status quo político, y se tira para el socialismo. ¿Cómo se puede dar esa lectura política del sentimiento español respecto a la corriente que existe en estos momentos, políticamente hablando, de España? Bueno, tenemos que acordarnos que el año pasado Pedro Sánchez, líder del PSOE, gracias a una moción de censura contra Mariano Rajoy, que era el presidente del gobierno,
asumió el cargo de presidente del gobierno. Entonces hay que considerar también la corrupción que ha reducido la capacidad política del PP, porque varios escándalos de corrupción que se han relacionado a los políticos del Partido Popular han sido, yo creo, parte de este éxito electoral del PSOE, que quiero subrayar es un éxito parcial, porque necesitan pactar. Y yo creo que se va a necesitar de mucho tiempo para negociar un gobierno. ¿Por qué? Porque el 26 de mayo habrán otras elecciones. Las elecciones municipales, autonómicas y del Parlamento Europeo. Entonces, es muy probable que las fuerzas políticas quieran esperar para ver también el poder que tendrán efectivamente en el territorio. Claro, pero y además la presencia de Rajoy dando ese espaldarazo político a Casado, ¿le pudo haber pasado factura? Creo que sí. Porque hay una vinculación de corrupción bastante fuerte contra Rajoy. Sí. Entonces, si Rajoy era como el principal impulsor de la campaña de Pablo Casado, es lógico que pueda haber una receptividad negativa por parte del electorado en España. Claro. Yo creo que el efecto corrupción, para entendernos, el efecto de los escándalos relacionados al Partido Popular ha terminado reduciendo su capacidad atractiva del electorado moderado. Esta es una respuesta ciudadana a la falta de coherencia dentro de la derecha, o es un nuevo giro hacia la conducta, hacia la lectura política del español. Bueno, estamos teniendo una nueva tendencia en España. Ya se acabó la era del bipartidismo. Entonces nos estamos acercando más a un bipolarismo entre un centro izquierda y un centro derecha. El problema es que estos partidos todavía no están acostumbrados a pactar coaliciones, a diferencia de otros países europeos como Italia, disculpen. Entonces es posible que sea más difícil dialogar, porque por ejemplo, para entendernos, es muy improbable una solución a la alemana, entre comillas, es decir, un gobierno nacional que involucre el PSOE, el Partido Socialista y el PP. Es imposible, vista la realidad española y la rivalidad. Eso no va a pasar, claro, pero como pasa en Alemania. Claro, pero además, y eso es lo que nos está mencionando, señor Tucci, eso es lo que básicamente se avisora para los siguientes tiempos en España, porque los integrantes del Partido Socialista se niegan a pactar con Ciudadanos. Correcto. Que aunque Ciudadanos se ponga en la centro derecha, ellos dicen no, son de derecha y asunto acabado, así que no podemos pactar con ellos porque son de diferente corriente política, diferente pensamiento, diferente programa político. Mire, hay también un antecedente. Las elecciones del 2015, el PSOE, que no tenía el número de escaños suficientes para prácticamente obtener la confianza en el Congreso de Diputados, intentó pactar y negociar con Ciudadanos. Fue imposible y por esta razón se convocaron otros comicios electorales en 2016. Entonces ya hay un antecedente muy importante en una posible mediación con Ciudadanos. Y por eso el electorado del PSOE no quiere una alianza de este tipo. Sobre todo porque Ciudadanos, que surgió casi como un partido socialdemócrata, ha virado mucho a la derecha. Claro. Con Rivera, su líder. Entonces, la mayoría del electorado, el PSOE, no ve positivamente una negociación con Ciudadanos. Va a ser bastante difícil. Y probablemente una negociación de este tipo constituiría un serio problema para formar un gobierno con Unidas Podemos, porque Pablo Iglesias no está de acuerdo a una negociación con Ciudadanos. Entonces el panorama va a ser mucho más complejo. Muy probablemente una coalición de gobierno podría incluir el PSOE, Unidas Podemos, los partidos nacionalistas vascos y los catalanes. Mayo próximo van a ser las municipales y autonómicas en España, además para el Parlamento Europeo. Pero el Partido Popular pareciera ser que va a seguir las mismas condiciones, porque aún dentro de las elecciones primarias del PP ya había una fragmentación bastante fuerte y el rechazo a la línea política que Pablo Casado había marcado con la tendencia hacia la derecha y que no se había afianzado en el centro como tradicionalmente se ha puesto y que permitió aglutinar siempre la atención del electorado. La fragmentación del Partido Popular
Va a ser bastante notorio si es que eso no se soluciona para las municipales y autonómicas próximas. Claro, porque ha sido una derrota. En el caso del PP se puede hablar tranquilamente de una derrota porque obtuvieron solo 66 escaños. Y propio hoy día, al día siguiente a las elecciones, el secretario general que ha dicho que hay que hacer autocrítica. Entonces, el PP intentará desde hoy solucionar sus problemas y sobre todo ver cómo pueda seguir con una campaña electoral relacionada a las elecciones municipales, autonómicas y europeas para intentar mejorar su posicionamiento político. Este nuevo giro político que se da en España, ¿cómo termina afectando las relaciones bilaterales a nivel mundial? Por ejemplo, con Europa misma, donde hay mayoría derecha conservadora, y respecto a Latinoamérica, donde curiosamente hay algunos gobiernos también conservadores u otros de derecha que aún de izquierda que aún se mantienen. Claro, yo creo que dependerá también de la coalición que salga, de la coalición de gobierno, porque puede ser que unas posiciones más de izquierda, para entendernos, puedan ser moderadas en base a la coalición de gobierno. Por lo que tiene que ver con Europa, tenemos que esperar también las elecciones europeas para ver la conformación de la nueva Comisión Europea, el Ejecutivo. Es cierto que estamos teniendo una fuerte presencia, como no había pasado desde varios años, de partidos de extrema derecha. Sin embargo, en general, se posicionan a nivel nacional alrededor del 10%, tipo Vox, para entendernos, 10-15%. En el caso de Finlandia, por ejemplo, miren qué ha pasado en Finlandia. En las elecciones políticas del 14 de abril ganó el Partido Socialdemócrata con el 17,7% de los votos. Sin embargo, se posicionó en segundo lugar el partido de ultraderecha. Miren cómo se polariza. Hay una polarización bastante marcada. Muy fuerte, con el 17,5%, la diferencia de 0,2% de votos. Estamos hablando que se están polarizando entre las corrientes políticas de extremos. Se están polarizando. El escenario político en general en Europa está teniendo una polarización. Pero ¿el efecto España podría tener efecto en Latinoamérica? ¿Qué cree usted? Por ejemplo, tenemos los problemas de corrupción que pareciera que compartimos con los peruanos, que comparte con los peruanos. Tenemos el tema también de migración que afecta a España, que también afecta a los peruanos en esos tiempos. ¿Hay alguna similitud, alguna analogía, un símil que se podría hacer entre lo que sucede en España y lo que podría suceder en el Perú? Bueno, es posible en el caso de América Latina un movimiento pendular relacionado también a ¿qué? Al tema de la corrupción, el escándalo Odebrecht, que ha involucrado a muchos gobiernos y muchos políticos. Entonces, es posible un cambio radical. Hemos visto que comenzó un cambio en Brasil. Ahora tenemos un presidente supuestamente de centro derecha, Bolsonaro. Aunque muchos lo colocan en la ultraderecha. Solo que él también tuvo que pactar. Entonces, es de derecha, supuestamente. Hay que ver cómo irá gobernando, porque ya comenzó un poco a reducir su discurso de ultraderecha. Sin embargo, hay que ver caso por caso. Miren el caso también de Donald Trump, ¿no? Un presidente que ha hecho una campaña electoral con un tono muy alto, muy fuerte, ¿no? Y después ingresando al gobierno ya se dio cuenta que no podía hacer todo lo que quería. Entonces hay que ver. Es posible también un movimiento pendular en el caso de Argentina, ahora con el tema de crisis económica. Entonces hay que ver caso por caso lo que está pasando en cada estado. Escándalos de corrupción y también la situación económica. Lo que pasa en Venezuela con el socialismo, por ejemplo, ¿no podría ser un mal ejemplo de lo que pueda repercutir en otros gobiernos que apelen al socialismo? Mire, el problema es definir socialista el gobierno de Venezuela, porque tuvo un viraje tan autoritario que honestamente no se puede ni acercar el partido de Maduro a lo que es el socialismo. Al PSOE, por ejemplo, de España. Honestamente no hay ninguna duda de esto, porque en el caso venezolano hubo un viraje autoritario muy fuerte. Ahora, en el tema, para terminar, señor Tucci, en el Perú, en el caso concreto del Perú, le preguntaba, ¿hay algún símil que se podría marcar entre lo que ocurre en España y lo que pasa en el país? Hasta el momento, supuestamente, tenemos un gobierno de centro derecha, pero hay mucho sentimiento de radicalismo
que se registra, por ejemplo, dentro de los ciudadanos, incluso que algunos van a la tendencia del comunismo extremo que se necesita en el país para que se pueda supuestamente luchar contra la corrupción. ¿Hay alguna analogía que se podría hacer lo que ocurre en España y lo que podría ser el escenario político del 2021 aquí en el Perú? Bueno, en el caso del Perú, yo veo más un desapego a la política, porque muchas veces, ¿no?, la opinión pública pide simplemente el cierre del Congreso. Y tenemos que acordarnos que el Congreso no se puede cerrar, se puede disolver, que es otra cosa, es distinto, ¿no? Pero se puede disolver respetando la Constitución, en base, ¿no?, a las condiciones previstas. Pero hay un desapego, eso quiero decir. Entonces hay que ver si habrá una fuerza política capaz de aglutinar un electorado que no está satisfecho por lo que está pasando en el país. En el caso de España hubo una fuerte polarización. Hay que ver lo que pasará en Perú. Si se va a presentar una fuerte polarización o si un partido pueda simplemente aglutinar esta opinión pública en una posición más moderada. Creo que en el país, más que polarizados, estamos recontrafragmentados. Fragmentación política muy por fuerte. donde se lo vea. Ni los de la derecha se ponen de acuerdo, ni los del centro, ni los de la izquierda. Hay mucha fragmentación. Hay una fragmentación en todas las tendencias políticas de nuestro país que a la final les termina afectando a la población en general. Correcto. Y mire, eso se relaciona también al sistema político peruano, al sistema de los partidos, a eso me refiero. Bien, señor Francisco Tucci, muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Muchísimas gracias.